Buenas tardes, estimado profesor. Buenas tardes, estimados compañeros. Bueno, ¿quién les habla? Macarena Pizarro Soto. Junto a María José Guerrero Zagardía, nos tocó el tema plantear sobre la tasa bruta de mortalidad en África y Europa. En relación al estudio que nos tocó plantear, nuestro indicador fue la tasa bruta de mortalidad. Bueno, los continentes los cuales tuvimos que estudiar para obtener este indicador fueron África y Europa. Bedinfo. Este fue el programa el cual nos pudo dar la información para empezar a realizar y plantear el problema otorgado. Bueno, aquí está el indicador, que fue la tasa bruta de mortalidad, que fue medida per cápita. Luego tendríamos que marcar la selección de área, la cual nos tocó África y Europa. Aquí seleccionamos África y nos englosa todos los países que obviamente integran este continente. Luego tuvimos que hacer lo mismo con el continente europeo. Próximamente nos fuimos a la consulta de base de datos, la cual nos dio la tasa bruta de mortalidad con sus valores de datos de cada país. Luego de la tabla de datos que nos dio Bedinfo, también nos entrega este gráfico, el cual nos enseña los mismos valores, pero esta vez graficados en barras. Anteriormente era el gráfico africano, este es el gráfico de Europa. Y ahora le entrego la disertación a mi compañera María José Guerrero para que ella les explique todos los procedimientos que se hicieron en esta gráfica. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es María José Guerrero y voy a explicarles el procedimiento efectuado en el programa StatGraphic para continuar con la obtención de resultados en nuestro problema. Luego de que obtuvimos los datos tabulados en Bedinfo, realizamos una exportación de datos hacia StatGraphic en una planilla Excel. Como pueden apreciar en la siguiente tabla, en estas columnas el programa nos arrojó las tasas brutas de mortalidad por países de los continentes de África y de Europa. En la columna 1 podemos observar a África y la columna 3 a los de Europa, con sus respectivas cifras. Posteriormente, realizamos una comparación entre las muestras obtenidas de los continentes africanos y europeos. La comparación de ambas muestras la realizamos ingresando al siguiente link y los resultados fueron los siguientes. El resumen estadístico de estas gráficas nos dice que la varianza del estudio corresponde en la columna 2, que sería África, a un 13,97 y en la columna 4, que representa el continente europeo, a un 6,25. Posteriormente obtuvimos también la desviación típica. ¿Qué es la desviación típica? Es la desviación que tienen las cifras de la muestra en relación al promedio del total o de la media aritmética. Entonces podemos apreciar que la desviación típica en el caso del continente africano es mucho mayor que la de Europa. Y en el caso del continente europeo, la varianza se ve disminuida en un 50%, en más de un 50% a la del continente africano. Aquí podemos apreciar los gráficos en cuanto a la columna 2 de África y del continente europeo. Y posteriormente obtuvimos la comparación de las desviaciones típicas, o sea, la desviación típica de cada muestra del continente africano y europeo, ingresando a este botoncito que nos arrojó una comparación de ambas tablas, gráficos y datos obtenidos. En el caso de la desviación típica, nos muestra que la desviación típica del continente africano corresponde a un 3,73 y del continente europeo un 2,501. Y no olvidemos que el intervalo de confianza constituye el rango de valores obtenido de la muestra en el que se encuentra el verdadero valor del parámetro y con una probabilidad determinada de ser encontrado en ese intervalo mencionado.
Agradeciendo la atención y esperando hayan comprendido algunos de los conceptos. Muchas gracias por su atención. Finalmente, en nuestra investigación pudimos obtener los intervalos. También podemos obtener el intervalo de confianza de ambas muestras, recordando que constituye el rango de valores. Todos los datos finales que logramos obtener en la... ¿Estoy grabando? No, ya creo.